Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester. Le doy a todos la bienvenida. Si nos estás visitando por primera vez, es un gozo enorme el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que vamos a orar por las peticiones, que son muchas, pero creemos que en Dios va a responder las oraciones, va a hacer los milagros, va a hacer las sanidades que nosotros necesitamos, va a traer la provisión que nosotros nos necesitamos, y te animo a que creamos en Dios. Vamos a orar por la nación argentina, por cada iglesia, casa de alfarero que va a estar predicando la palabra de Dios, por almas nuevas, amén, que necesitan urgentemente de la salvación de Jesús para sus corazones, y por todo lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas en este tiempo. Así que te animo a que te levantes conmigo en oración y vamos a clamar a Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por este momento en el cual venimos delante de tu presencia a entregarte todas nuestras cargas, Señor, a decirte que tú eres nuestro Dios y que necesitamos de ti, Dios. Sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos. Por eso venimos delante de tu presencia a decirte, Dios, te amamos, te bendecimos y que necesitamos de tu ayuda. Padre, nos unimos en oración para pedirte por la vida de cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, Señor, por cada familia, por cada hombre, que traigas la provisión que ellos necesitan, Señor, en sus trabajos, en su salud, Padre Santo, en sus familias. Oramos por los familiares, Señor, inconversos, Señor, que sean tocados en este tiempo, en el poderoso nombre de Jesús. Oh bendito Dios, oramos, Señor, por la nación argentina, por cada, Señor, por cada habitante, Señor, de la nación argentina, por cada persona, Dios, de riesgo, Señor, con todo este tema de la pandemia, por las mujeres embarazadas, por los ancianos, por los niños, por las niñas, Señor. En fin, por todas las personas que son vulnerables, Padre, que tú los protejas en el poderoso nombre de Jesús. Oh bendito Dios, glorifícate, Señor, en esta nación argentina. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Oramos por cada iglesia, casa del alfarero, Padre Santo, por cada pastor que está predicando tu palabra. Que en este día, Señor, esta palabra, Señor, toque los corazones, que muchas personas se vuelvan a Jesús, que tu presencia toque estas vidas, en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Oh bendito Dios, glorifícate, Señor, en este tiempo. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por cada oración que has respondido, Dios. Gracias por cada alma que clama a ti, Dios. Te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor, ignoro. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bueno, recordando que estamos los días jueves, 19 horas, domingos, 11 de la mañana, 19 horas por la tarde, donde media hora antes nos vamos a juntar para orar. Amén. ¿Para qué? Para preparar nuestro corazón y poder recibir la palabra de Dios. Palabra de Dios que tiene poder para cambiar tu vida. Amén. Donde también estamos todos los días, de lunes a lunes, todos los días de 7 de la mañana a 8, orando. Amén. Nos juntamos en oración junto a un grupo de hermanos y hermanas, donde nos juntamos a través del videollamado. La verdad que es una gran bendición, y cómo Dios está respondiendo la oración. La verdad que tenemos testimonios tremendos de personas que están siendo sanadas, que personas están siendo tocadas, que familiares están reconciliándose, Señor, entre ellos, y la verdad que Dios se está moviendo. Por eso te animo a que te unas a la oración, porque la oración del justo tiene poder, dice la palabra. Y nosotros nos unimos en oración, le clamamos a Dios, Dios va a responder la oración. Así que te animo a que lo hagas. También estamos los martes de ayuno y oración, donde a las 18 horas vamos a entregar el ayuno y oración a nuestro Dios. Amén, creyendo de que Dios va a hacer la obra. También estamos todos los domingos, también en la radio FM Cristiana 88.3, donde a partir de las 4:30 de la tarde a 5 van a estar pasando el mensaje de la palabra de mi pastor Fernando Ferraro. Amén. Te animo a que también lo escuches y que puedas compartir el mensaje de la palabra de Dios. También seguimos juntando nuestros diezmos y ofrendas todos los días de servicio, amén, todos los días jueves y domingos, donde te animo a que pongas en un sobre todo lo que Dios te ha puesto en tu corazón para que lo apartes para la obra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Todos estos son los anuncios. Y vamos a la palabra de Dios, que eso es lo que más
importa en estos tiempos porque una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Juan 11, versículo 17 al 27. Y hoy quiero predicarte con respecto al hacedor de milagros. Nuestro Dios, el hacedor de milagros. Gloria a Dios. Y esto es una historia muy conocida que es la resurrección de Lázaro. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice en el versículo 17 de Juan 11. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí y aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Gloria a Dios. Vamos al versículo 32. Y dice así, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Gloria a Dios. Voy a orar por esta palabra. Padre, yo te doy gracias por esta poderosa palabra y ayúdame, Dios, a predicarla de una manera, Dios, eficiente y llena de tu gracia y de tu amor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta es una de las historias que más me impactó en mi vida personal con respecto al milagro poderoso de Dios. Cómo Dios puede hacer semejante milagro, pasar de la muerte a vida. Amén. Y gloria a Dios, porque esto es lo que Dios quiere hacer en este día. Y vemos cómo el milagro sucede con la resurrección del amigo de Jesús, en este caso con Lázaro. Vemos que también nos cuenta la historia que Jesús estaba en Jerusalén y que estaba a una distancia de Betania de 15 estadios, dice la palabra de Dios, que eso significa a las medidas de hoy, significan 3 kilómetros, más o menos. No estaba muy lejos Jesús del lugar donde estaba Lázaro, su amigo enfermo, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando Jesús se entera de que su amigo está enfermo, se queda 2 días más en Jerusalén. Dice verso 4 del capítulo 11 de Juan, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En alguna manera, Jesús sabía lo que iba a pasar, y esto nos da una claridad en nuestro corazón en este día,
de que a Dios no se le escapa ningún detalle de tu vida como la mía. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, es todopoderoso. Luego de 2 días dice la palabra de Dios que Jesús se dirige a Betania a ver a su amigo Lázaro, donde Marta, la hermana de Lázaro, sale al encuentro de Jesús, ¿no es cierto? Y al recibirlo totalmente dolida porque su hermano está muerto, y al enterarse de que Jesús viene, sale ella al encuentro con Jesús y le dice estas palabras, ¿no es cierto? Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Y esta afirmación de Marta puede que tenga razón, porque sin duda si Jesús hubiera estado ahí, seguramente no hubiera muerto Lázaro, seguramente se hubiera sanado de la enfermedad. Pero todo tiene un propósito de parte de Dios. Recordemos que dije que Dios lo sabe todo. Dios no se le escapa ni un detalle y es poderoso para obrar en las vidas. Ahora la pregunta es, ¿por qué se quedó Jesús 2 días más? ¿Y por qué no fue a ver a su amigo? ¿No es cierto? Verso 22 al 26 vemos la palabra de Dios. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, le dice Marta a Jesús, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Gloria a Dios. El Señor Jesús nos dice una verdad con respecto a esta declaración. Y es la que muchos se preguntan cuando están pronto a morir o muchas veces las personas no viven la vida y piensan que se van a morir, piensan más en la muerte que en la vida. ¿Conoce gente así? O se hacen las preguntas, bueno, ¿qué va a pasar de mi vida cuando yo me muera? Bueno, hay muchas personas que viven angustiadas pensando esto. Y más cuando se encuentran enfermos, enseguida cuando se enferman, digo, uy, me voy a morir. ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a pasar de mí? Y se ponen en un estado de angustia, en un estado de sin esperanza, se ponen mal. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección, escuchá esta palabra, y la vida. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor Jesús nos hace esta pregunta ahora, que si nosotros creemos en Él, si creemos en Jesús, vamos a tener la esperanza de que el Señor no va a permitir de que yo quede en la muerte. O sea que cuando yo muera, tengo una oportunidad para ir al cielo. Habla de la resurrección, habla de la vida eterna. Y que si ahora, estando en vida, yo creo en Jesús, no tengo que temer a la muerte. De eso habla Jesús con estas palabras. Hay muchas personas que viven en este estado de angustia y desesperación porque le tienen miedo a la muerte. Más ahora con este tema de la pandemia, donde la gente está totalmente paranoica, angustiada, desesperada, donde, sienten que si ya están con el coronavirus, uy, ya voy a morir. No es así. Tenemos que tener la esperanza y la fe puesta en Jesús, de que el Señor no va a permitir que nosotros nos moramos. Y si nos morimos, el Señor tiene preparada un lugar que es el cielo, donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas por la vida eterna, siempre y cuando nosotros creamos en Jesús. Creamos en Jesús. Gloria a Dios. Entonces, sigamos leyendo el versículo 32 al 36, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Ves? María también le hace la misma afirmación, ¿no es cierto? Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde la pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ahora, como vemos, viene la otra hermana de Lázaro, María, y que también le dice lo mismo que su hermana Marta. Si hubieras estado aquí, le dice, mi hermano no hubiera muerto.
Y estas palabras traen como una cierta queja hacia el Señor de que ¿por qué no estuviste aquí antes? ¿Por qué no viniste cuando te mandamos a llamar? ¿Por qué te demoraste tanto? Y estas mismas preguntas a lo mejor no las hacemos nosotros en el día de hoy cuando estamos mal, cuando vemos que los resultados no se dan en nuestra vida, cuando todo es un caos. Dios, ¿por qué no estás conmigo? Dios, ¿por qué no me ayudás? ¿Qué acaso no ves mi problema? ¿Por qué te tardás en ayudarme? ¿Por qué tardás? ¿Cuántos sintieron esas cosas así? ¿Cuántas veces preguntamos de esa manera? En Salmo 69 dice, cansado estoy de llamar. Escuchá, Salmo de David. Mi garganta se ha enrojecido, ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Cuántos se sintieron de esta manera? Cansados, golpeando las puertas de los cielos para que Dios te conteste, con la garganta roja de tanto gritar, de tanto clamar a Dios, con los ojos desfallecidos, abatidos, caídos, esperando que Dios te conteste. Pero déjame decirte algo muy importante, y esto es una verdad absoluta. Dios nunca llega tarde. Dios nunca se tarda. Dios siempre llega en el momento justo. Y eso lo tenemos que saber. Dios se compadece de nosotros. Es más, Dios está con nosotros. Dios dice en el verso 33, gloria a Dios, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció, dice, en espíritu y se conmovió. Ahora, vemos que el Señor, cuando ve que están llorando Marta y María y todo lo que estaban ahí, porque déjame decirte esto, en este funeral de la muerte de Lázaro había muchísima gente, había multitudes. Entonces, y como vemos, Marta y María no eran personas pobres, eran una persona que tenían no eran ricas ni tampoco pobres, tenían un cierto acomodo. Y ellas podían alquilar, por ejemplo, cuando en esa época, en los funerales, se alquilaban a los flautistas, se alquilaban a los que tocaban alguna música para el momento fúnebre, y también se alquilaban a las personas que lloraban. Había personas que se dedicaban a llorar en los lugares fúnebres, ¿no es cierto? Entonces había una cantidad enorme de músicos con otro grupo de personas que lloraban, y a su vez venían todos los parientes, y imagínense toda esa escena, ¿no es cierto? Una escena de lamento, de tristeza, de angustia. Entonces cuando Jesús ve todo eso, ve todo que están todos llorando, a sus amigos Marta y María, que están llorando por Lázaro, se estremece, su corazón se conmueve. Dice que la palabra estremecer significa que tuvo un sobresalto en su ánimo. Y dijo él, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice en el versículo 35, Jesús lloró. Ahora, qué tremendo esto, porque Jesús lloró, dice, el Señor de alguna manera nos entiende y sabe muy bien de nuestros dolores de corazón, sabe muy bien de las angustias y de todo lo que nos hace mal a nuestro espíritu. Porque yo quiero que sepas esto, Jesús sabía lo que iba a hacer él sabía muy bien lo que iba a hacer. Esto no era un detalle menor, Jesús sabía, pero él cuando ve toda esa escena, cuando ve todo ese lamento, todo ese lloro de parte de las hermanas de Lázaro y de toda la gente, toda la multitud mirando eso, se conmovió, se estremeció. Entonces él también lloró. El Señor Jesús también acompañó en el dolor de esas personas, a tal punto que la gente, al ver llorar a Jesús, versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Todo el mundo lo miraba a Jesús. Y Jesús verdaderamente nos ama. Y en el medio de todo ese momento, versículo 37, siempre hay alguna gente que cuestiona. Siempre hay alguien que está cuestionando. Siempre hay alguien que dice algo de más. Versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Viste? Siempre están con esos cuestionamientos. Y la pregunta, ¿no podía este? Es una pregunta ciertamente despectiva hacia la persona de Jesús.
y que tiene un significado también eso. Y es que todavía no creían en Él. Lo miraban a Jesús, lo observaban. Son las típicas personas que les gusta ser espectadores, ¿no? Les gusta ver los milagros, les gusta compartir las cosas que están pasando en ese momento, pero y nada más que eso. No están interesados para nada en las cosas del reino. Y a su vez se dan el lujo de cuestionar al hombre de Dios, en este caso a Jesús, hablando de esa forma despectiva, ¿no es cierto? Y no creyendo en Él. Gloria a Dios. Como en otra parte de la Escritura, como dice Mateo 13, vamos a ir ahí a la palabra de Dios, Mateo 13, versículo 54 en adelante, dice: y venido a su tierra, y escucha esto, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Hacían estas preguntas estas personas. ¿Por qué? Porque no creían a Él. No podían creer lo que estaban escuchando y lo que decían de Él. Que Él hacía milagros, que Él hacía maravillas. Pero ¿no es el hijo del carpintero? ¿Cómo que ahora hace milagros? ¿Cómo que ahora dice que es el hijo de Dios? ¿Cómo que hace todas estas cosas? ¿No están sus hermanas también con nosotros? ¿De dónde saca todas estas cosas Él? Gloria a Dios. Entonces, es por eso que Dios en su misericordia y amor tiene un propósito definido que va a marcar las vidas para siempre de cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Y en este caso el Señor Jesús esperó 2 días más, no porque Él no quería ir, sino para darle el cumplimiento a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, porque el propósito de Dios, obrando en la vida de Jesús, no era que simplemente Él hacía milagros de sanidades, milagros de provisión, y listo, ya está, ya se terminó, ya cumplí con mi objetivo. No, los milagros que Jesús hacía son parte del principal objetivo, del principal propósito de Dios, que es la salvación de las almas, que es la salvación de las personas. Pero para llegar a ese punto, las personas tenían que creer en Jesús. Y el hecho de que el Señor Jesús esperó 2 días en ir, era también para mostrarles a esas personas que cuestionaban a Jesús, que lo criticaban, que darle una oportunidad para que ellos se les quite el velo de la duda y la incredulidad y crean en Jesús y que sean salvados. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces también eran para mostrarles a esas personas que no creían en Él. Y es más, es para mostrarnos a nosotros hoy que Dios es el Dios de los imposibles. Y ahora lo vamos a ver. Gloria a Dios. Verso 39 de Juan 11. Gloria a Dios, gracias Jesús. 39 y 40 dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gloria a Dios. Dice Jesús: quitad la piedra. Nos habla de un mandato, de una orden, de un desafío, de una decisión que el Señor Jesús nos hace a nosotros en este día. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay unas cuantas cosas que pueden matar el milagro de Dios. Hay unas cuantas cosas que pueden bloquear el obrar de Dios en nuestras vidas. Y eso se llama, gloria a Dios, eso se llama incredulidad, se llama duda y orgullo. Y estas cosas son las que van a matar el milagro de Dios, porque podemos observar que Marta le dice, es como que lo quiere frenar a Jesús diciendo: Señor, hiede ya, huele muy mal. Ya hace 4 días que mi hermano está metido dentro de la cueva. Está en estado de descomposición. Marta le estaba queriéndole decirle a Jesús: Señor, está todo bien como creo en vos, pero esto es imposible que Dios obre. Es imposible que hagas un milagro.
Y muchas veces nosotros hacemos igual como Marta. Dios quiere obrar con milagros en nuestras vidas. ¿Y qué le decimos a Dios? Con nuestras actitudes, ¿qué le decimos? No creo que puedas con esta situación. Porque ya hace tiempo que no cambia nada mi realidad. Pero déjame decirte algo, tu realidad no es la realidad de Dios. Te repito, tu realidad no es la realidad de Dios. Porque para Dios nada es imposible. Ahora, es verdad que la realidad que estaba pasando Marta y María con su hermano muerto de 4 días en estado de descomposición, ¿no? Para nosotros y cualquiera es imposible que viva. ¿Cuántos saben eso? Es imposible. Pero para Dios no es imposible. Lucas 1, versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y estas no son simples palabras. Es una verdad, es una realidad que nosotros debemos saber y que nosotros tenemos que creer. Entonces debemos saber que la duda, la incredulidad y el orgullo son piedras grandes que van a bloquear el milagro de Dios para nuestras vidas. Es por eso que Jesús dice, quitar la piedra. Nos desafía a nosotros hoy a tomar la decisión de quitar la duda, de quitar la incredulidad, de quitar el orgullo de nuestras vidas, de nuestro corazón, para poder ver el milagro de Dios poderoso en nuestras vidas. Para que el milagro se haga realidad, se necesita de tu fe como mi fe. Necesitamos tener esa parte, porque la otra parte la hace Dios. Gloria a Dios. Es un trabajo en equipo. Es usted y Dios. La incredulidad mata el milagro de Dios. Vamos a Mateo de vuelta, 13, versículo 58. Dice, y no hizo allí muchos milagros. Y no hizo así muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Gloria a Dios. Ahora, qué tremendo esto, ¿no? Jesús, pensemos un poquito, el Hijo de Dios, con el poder mismo de Dios, donde en ese momento todas las ciudades vecinas y de más allá conocían de Jesús, que habían visto las señales, que habían visto los milagros, que habían visto las sanidades, que habían visto las multiplicaciones, que habían visto un montón de cosas, que habían visto la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que está en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 16, te invito a que lo leas. Y también había resucitado a la hija de Jairo, que también está en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56, te animo a que lo leas también. En fin, entonces todos estos milagros que Dios había hecho, que por medio de Jesús llega a su tierra natal. Y ellos con estos cuestionamientos, y lo vamos a ver en el versículo 54 en adelante, dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y escuchad lo que dice el 57, y se escandalizaban de él, dice. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estas personas que se la pasaron criticando, cuestionando y que encima se escandalizaban, de ver de honrar a Dios, de ver de decir, bueno, qué bueno, gloria a Dios, te animamos, ¿cómo es? No, tomaron la actitud incrédula de no creer en Él y encima de criticarlo. Y por esa incredulidad Jesús no pudo hacer milagros. Dios no pudo obrar en esa área, en esa zona, en esa tierra, por la incredulidad. Gloria a Dios. Entonces, como vemos, la incredulidad con todas estas preguntas bloquean el obrar de Dios, matan el milagro de Dios. El espíritu incrédulo mata el milagro de Dios. Y entonces, como vemos, también la duda también es una piedra que obstaculiza el mover de Dios. Que muchas veces nos preguntamos, ¿será que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios puede obrar en mi vida? ¿Será que Dios tiene el poder? Eso es duda también. Esa duda también es una piedra que bloquea el mover de Dios con respecto a tu vida.
El orgullo también es otra piedra que bloquea el mover de Dios, que mata el milagro de Dios. El orgullo es pensar y tener un concepto más alto de lo que vos tenés que tener. Es como que vos te haces más superior y te ves como superior por el resto de las personas que están alrededor tuyo. Eso es orgulloso, ser una persona orgullosa, totalmente fuera de la voluntad de Dios. El orgullo también es una piedra que mata el milagro de Dios. Por eso dice en Santiago 4, verso 6, lo vamos a leer, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste, dice, y escucha bien, a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el versículo 10 de Santiago 4 dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Si somos orgullosos, Dios nos resiste. Y muchos de los problemas que estamos pasando en este día es porque no reconocemos que necesitamos ayuda. ¿Cuántos saben eso? Y más la ayuda de Dios. Muchos de los problemas de salud también es porque no perdonamos. La falta de perdón es la raíz principal de todos los problemas de tu salud, en su mayoría. No digo todos, pero en su mayoría. El no perdonar nos habla también de un corazón orgulloso. Cuando Jesús en su palabra nos enseña en Mateo 5, versículo 22, y lo vamos a ir ahora a la palabra de Dios, Mateo 5, versículo 22, en adelante dice, pero yo digo, y escuchad lo que dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Gloria a Dios. El perdón es un principio bíblico y trae sanidad a tu alma y la de tu prójimo. Entonces, también el humillarnos delante de Dios, el humillarnos, es reconocer a Él que sin Él no podemos hacer nada. El orgullo, como te decía, es una piedra que no te deja ver a Dios. Por eso Jesús dice, quitad la piedra. Quiten la piedra. En este día Jesús nos dice a nosotros, a vos y a mí, quiten la piedra de la incredulidad, la duda y el orgullo de tu corazón, para que podamos ver el milagro de Dios. Entonces, cuando de nuestra parte nosotros quitamos la piedra, amén, sucede lo más esperado, el milagro de Dios. El milagro de Dios. Gloria a Dios. Vamos a Juan, al capítulo principal, versículo 41 en adelante, y escucha esto. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Escuchaste? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Gloria a Dios. Imagínate ese momento, multitudes alrededor del sepulcro, ¿no es cierto? Acompañando a María y a Marta, todos ahí expectantes, todos mirando en dirección hacia el sepulcro y a su vez a Jesús, ¿no? Todos ahí mirando a ver qué va a hacer, cómo va a ser, qué va a pasar, preguntándose en sus mentes incrédulas, dudosas y hasta orgullosas, ¿podrá ser el milagro Jesús? ¿Podrá resucitar al muerto? ¿El hijo del carpintero podrá hacerlo? Amén. Y sucede lo milagroso, sucede la voz del Señor fuerte llamando a su amigo Lázaro. Versículo 44, 45 dice, gloria a Dios.
43, perdón. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Gloria a Dios. Y el que había muerto salió, dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos, muchos, dice, que habían venido para acompañar a María, vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todas las personas, cuando vieron ese momento, todas las personas impactadas, asombradas, y dice que muchos creyeron en él. Y esta es la realidad. Gloria a Dios, me gozo, porque esto me causa gozo, me trae alegría. Y esta es la realidad del Evangelio, el Evangelio de poder, el Evangelio poderoso de Dios. Que las personas crean en Jesús para salvación de sus almas. Recordad, el milagro es parte del propósito de Dios, porque el objetivo principal de Dios es la salvación de las almas. Gloria a Dios. Por este hecho poderoso, muchos judíos creyeron en él, dice la palabra. O sea, abandonaron la doctrina religiosa del fariseo y se convirtieron a Jesús. Mirá lo que dice en Juan 12, versículo 9 al 11, dice, y escuchá esto: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos, escucha esto, se apartaban y creían en Jesús. Gloria a Dios. Y esto es lo que sucede cuando nosotros decidimos quitar la piedra en nuestras vidas. El Señor Jesús nos llama. Y lo que estaba muerto ahora es resucitado, ahora tiene vida nueva, ahora tenemos una vida en Cristo Jesús. Y este es el milagro poderoso. Este es el milagro poderoso, el milagro de la salvación. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, ya nada es igual, todo cambia. Todos nosotros estábamos como Lázaros, estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos en estado de putrefacción, olíamos mal a causa del pecado. Si no, mirá lo que dice en Efesios 2, versículo 1 y 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. Sin Cristo somos muertos. Somos personas muertas y sin esperanza. Él es la vida que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Y cierro en Juan 5. Gloria a Dios. Juan 5, capítulo 24 en adelante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria a Dios. Viene la hora, dice el Señor. Y es ahora, dice, que el Señor Jesús está llamando para que tengamos vida, para que tengan vida, vida eterna, vida, para que tengas vida ahora, pero también tengas vida eterna después, cuando te toque partir hacia el Señor. No te olvides la salvación de tu alma, para que vos no te mueras, para que vos no te quedes en el sepulcro a causa del pecado. Hoy es el tiempo, ahora, dice Jesús, y este es el milagro de la salvación. Dios desea darte una vida nueva. Solo tenés que decidir quitar la piedra
Quitar la piedra de tu corazón, quitar la piedra de la duda, quitar la piedra de la incredulidad, quitar la piedra del orgullo y dejar que Jesús te llame. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Él y vos tengas una vida nueva. Una vida nueva en Cristo Jesús. No rechaces la voz del Señor Jesús en este día. No pierdas la oportunidad que hoy Dios nos está brindando a todos. Dios te bendiga mucho. Este es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la resurrección de Lázaro, que tiene un significado muy profundo que habla sobre el milagro de Dios, el hacedor de milagros. Porque el principal milagro que quiere hacer Dios en nuestras vidas es el milagro de la salvación. Los otros milagros van a venir, pero primero Dios quiere y desea tener un encuentro contigo. Que vos pases de muerte a vida, a que vos te entregues a Jesús, a que la luz de Cristo ilumine todo lo que estaba muerto en tu vida. Y hoy es la gran oportunidad para hacer ese gran cambio. Solo tenés que aceptar a Jesús. Solo tenés que repetir esta oración que yo te voy a ayudar. Yo voy a orar por vos, hermano y hermana. Yo voy a orar por vos que no conocés de Jesús. Y repetí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta poderosa palabra. Te abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Y ayúdame Dios, a vivir la vida ahora y luego la vida eterna que tú prometes. Ilumina mi vida, ayúdame. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya sos parte del reino de Dios. Tu nombre está anotado en el libro de la vida. Ya Jesús conoce tu vida. Ya Jesús pasó a formar parte en tu vida. Todo lo que vos pensabas que estaba muerto hoy puede tener vida. Solo tenés que creer en Jesús. Solo tenés que animarte a poner toda tu fe en las manos de nuestro Rey Todopoderoso. Y cierro con esto. A lo mejor hoy me ves de camisa y corbata y dirás, bueno, para vos es fácil todo esto, pero déjame decirte algo, para mí no fue fácil. Yo también era una persona totalmente muerta como Lázaro, totalmente muerta. Pero un día el Señor miró mi vida, estaba totalmente deshecha. Una persona se puso a orar por mi vida, una persona se puso a orar. Quitó la piedra de la duda, quitó la piedra de la incredulidad, quitó la piedra del orgullo de su corazón y se puso a orar por mi vida. Día y noche por mi vida, así durante 4 meses. Hasta que la luz de Cristo tocó mi corazón. Hasta que yo acepté a Jesús en mi corazón. Pasé de muerte a vida en un segundo, haciendo la oración de entrega a mi Señor y Rey, Señor Jesús. Gracias a que una persona, mi esposa, oró por mi vida. Los milagros existen. Hoy, gracias a Dios, puedo decirte que soy pastor, pero eso no me hace ni más ni menos, al contrario, soy como ustedes, pero quiero decirte esto, que los milagros existen. El milagro de Dios está para todas aquellas personas que verdaderamente quieren cambiar, que realmente quieren tener un cambio real y que Dios lo pueda ayudar. Solo tenés que decirle sí a Dios. Solo tenés que decirle sí a Dios y quitar la piedra para que entre la luz de Cristo, para que entre la presencia de Dios, para que entre el poder de Dios, para que entre el milagro de Dios en tu vida y en la de tu familia. Te animo a que lo hagas y no te vas a arrepentir. Dios te bendiga mucho. Si te gustó este mensaje, pone like, por favor, y no te suscribiste también, que te puedas suscribir y que puedas compartir este mensaje para tantas personas que no tienen a Cristo, que están como Lázaro, muertos en una tumba, pero que Jesús los quiere llamar, los está llamando. Está en nosotros compartir el evangelio de la verdad, el evangelio del amor, el evangelio de la salvación, para que ellos también conozcan a Cristo. Compartí este mensaje, porque Dios te va a usar mucho.
Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima.